es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó miles de sueños que se hicieron realidad, que inundaron muchas vidas y expresaron el amor a alguien más grande que... Mi nombre es hermana Flora Giovanoli. Ingresé en el instituto el 15 de enero de 1947. ¿Y cómo llegó usted a conocer a las misioneras del Sagrado Corazón? Coincidencias. Yo realmente ni sabía que existía Madre Cabrini, pero en casa mi padre recibía diariamente un periódico, La Capital, y entonces apareció allí, yo también leía, tendría 16, 18 años, y entonces decía, primera santa norteamericana, era la fecha, y entonces me llamó mucho la atención el nombre de misionera del Sagrado Corazón. La coincidencia también fue que en mi pueblo, en ese entonces había un sacerdote diocesano como párroco, y entonces también ellos me decían, bueno, nosotros somos misioneros del Sagrado Corazón. La cuestión del Sagrado Corazón me impresionó muchísimo. Ya venía con algún antecedente de deseo de vida religiosa y mi conocimiento realmente, vamos a decir, casi nulo, solamente el título, el nombre. Cuando ingresé en la congregación, los primeros años, puedo decir que no se hablaba tanto de Madre Cabrini, sino que se hablaba del Sagrado Corazón. Después, con el tiempo, no tanto por lectura ni por conversación directa, sino por la vida de las hermanas, empecé a entender quién era Madre Cabrini. Y cuando ingresó, ¿usted conocía el carisma? Por lo que está diciendo, el carisma de la madre no lo conocía. No. Repita la pregunta. No. Yo no conocí el carisma de Madre Cabrini y mire, con toda sinceridad, de carisma tanto no se hablaba tampoco en aquella época. Más vale se hablaba de la vida del santo. Y no fue muy rápido interiorizarme del carisma de las madres. Vuelvo a repetir, se daba por compartir la vida con las hermanas, más que porque nos instruyeran, nos comentaran, nos aclararan. No, en realidad de verdad, si yo puedo decir que creo que estoy conociendo el carisma de Madre Cabrini, después de muchísimos años, ahora últimamente, después de leer las maravillosas cartas de Madre Cabrini, las 256 cartas, 2056 cartas están editadas, ahora últimamente, pero aparte de todos los escritos de viaje, de pensamiento y propósito, de todas las exhortaciones, de todos los demás escritos que la Madre en eso nos ha dejado una herencia maravillosa. ¿Y cuáles fueron las actividades, misiones, lugares donde usted desempeñó durante todo este tiempo de vida consagrada? Un poco larga la cuestión. Un poco, no importa, queremos escuchar un poco toda su vida. Mira, en realidad mi noviciado en el 48, hice el postulantado en el 47 en Santa Rosa, 48 en Brasil, en La Tijuca, una madre maestra preciosa. ¿Quién era su madre maestra? Madre Elizabeth, una mujer sabia realmente, grandeza. Después de la profesión, fui a Caballito, yo había estado con el comercial, pero las hermanas le parecieron mejor que hiciera magisterio. Estuve en Caballito, terminé magisterio, me mandaron a Rosario. En Rosario inicié mi 6º grado y al poco tiempo falleció la madre que era directora, Madre Juana Urdinola, otra mujer preciosa. Y me pusieron de directora de la escuela primaria. Bueno, ahí un poco a tropezones y demás, creo que, cumplí la función de directivo, al mismo tiempo tenía el grado. Y era un poco la secretaria también. Y también la parte de economía, planillas de sueldo y demás, y depósito bancario, y era todo un solo trabajo, realmente, inclusive hasta limpiar las aulas, con un grupo de hermanas que nos ayudamos perfectamente bien.
Después de unos años se les ocurrió decirle que cree el secundario. Estaba por allá por el... ¿Y con qué hermana inicia y decide crear el secundario? En el secundario mi apoyo grande fue Madre Pía, una mujer dinámica, una mujer... De todo sabía Madre Pía, era una sabia realmente, muy dispuesta. En eso me apoyó muchísimo. Así que empezamos a crear el secundario. Uno aprende más que dar, con toda sinceridad, y también un poco tenía que aprender la parte administrativa, toda la parte de secretaría. Con toda sinceridad, yo creo que el Señor me ayudaba cuando no tenía ni siquiera la máquina planilladora y iba de los maristas para hacer las planillas de sueldo. Y había ahí gente que, bueno, me iba aportando conocimiento y me iba orientando también en el ejercicio. Creo que tengo la obligación de decir, junto con Madre Pía, que como estábamos iniciando el secundario nos sentíamos responsables, entonces, con toda sinceridad, a las chicas las hacíamos marchar muy derechito. Éramos muy exigentes en el estudio, porque claro, cada año esperábamos que viniera el supervisor para ver si nos aceptaba el nuevo curso que se iba reiniciando. Así que, pero al mismo tiempo de nuestra exigencia, había un clima de amistad en relación con las alumnas, como era un poquita. Primero, primer año solo, después primero y segundo y tercero. Así, entonces, la relación que teníamos con las alumnas, realmente hasta el día de hoy, nos mantenemos en una relación muy buena. Además, también, como todos nuestros colegios, también la acción misionera fuera del colegio, con las alumnas, con los padres de familias, con los profesores, íbamos los fines de semana, y bueno, en este momento hay toda una parroquia y una escuela que nosotros iniciamos a las afueras de Rosario, en las partes marginales, donde no había asistencia religiosa. Así como en Rosario, en todas las demás partes también surgieron lo que son hoy inclusive obras en colegio y parroquia. Y cuando usted estaba como rectora, a su vez también dictaba clases. Sí, al secundario. Claro, bueno, un poco, las 12 horas que nos permitían dar clase también. En aquella época estaba educación democrática, la catequesis, en los cursos superiores la parte pedagógica, pero también creo que hay que recordar en ese periodo que fue la persecución a la vida religiosa, a la iglesia, vamos a decir, como tal. Me acuerdo muy bien que una noche llegaron para... de alguna manera, ¿no es cierto?, era intervenir y demás. Resquiciaban todo el colegio a ver si había panfletos, si había armas. Ese era el estilo que tenían. El Señor nos ayudó con todos los ángeles, digo, porque vino el que era comisario también de la zona, el cual tenía su hija alumna en nuestro colegio. Así que eso fue un privilegio muy grande. Dejó un acta perfecta, que no encontraba armas, que no encontró panfletos, nada en contra del Estado. Y bueno, le di un cafecito, por supuesto. Creo que eran las 2 de la mañana o 3. Toda la parte de allanamiento que hicieron en todos los colegios simultáneamente en la misma noche, se hacía hacia esas horas de la madrugada. Fueron momentos, claro, como estábamos en tiempo de persecución, Madre Germana, que era la superiora, otro genio de mujer, me dice: Madre Flora, me parece que usted sabe coser. Y entonces, con eso me parece que sabe coser, me pidió que hiciéramos vestido de seglar, éramos 14, 15 hermanas, de verano y de invierno, para todas las religiosas, porque en momentos las de Buenos Aires se vistieron de seglar en casi toda la temporada. Nosotros en Rosario no tanto. Pero bueno, también allí fue otro desafío, hacer vestidos para las hermanas. Digo, para mí fue una misión muy positiva, aprendí mucho, no sé si, pero aprendí mucho. Y aparte ahí en el colegio de Rosario funcionaba el pensionado universitario. También, a eso fue lo que nos salvó en la parte económica, porque justamente con toda esa problemática suspendieron el aporte estatal.
Entonces, ¿con qué íbamos a pagar las docentes y demás? El pensionado de las universitarias, era un pensionado para universitarias. Era la idea de Cabrini también esa, ¿no? Lo había pedido el obispo. Entonces, con el aporte de ella y también la formación que se le daba y demás, pudimos cumplir la parte, vamos a decir, de evangelización, pero también la parte económica. Me acuerdo que vino un supervisor y me dice, ¿y el pago? Yo le mostré las planillas que había hecho, que había pagado. Y él me dice, por favor, escóndala debajo del colchón. Usted no me muestra a mí nada que conste que usted ha pagado a sus maestras, si no, no le van a dar el aporte. Y ya estábamos en el 4º año de sostener la parte económica, bueno, con las cuotas de las chicas, en parte se hacía también, el pensionado. Sí. Y después de Rosario la transfirieron a Caballito. Yo de Rosario quedé una cosita más, quería decir, que teníamos una casa que nos habían regalado en el campo de la Arguía, donde íbamos a vacacionar y donde íbamos a hacer toda una misión inmensa, muy, muy hermosa, durante el tiempo de vacaciones y también durante el año. La Arguía fue un amorcito nuestro también, que nos animaba mucho, nos tenía muy, muy dinámicas, muy alegres. Sí, después de unos cuantos años, con promociones, me mandaron a Caballito, de superiora y rectora. De rectora más o menos había aprendido un poco en Rosario, creo que llevó adelante. La cuestión era de superiora. La cuestión era que yo ni sabía que había que pagar luz y gas y compañía. Me cortaron la luz porque no la había pagado, me cortaron el teléfono porque tampoco había pagado. Así que aprendí también un poco la parte de la comunidad, aparte de lo que significaba la vida comunitaria, tener otras obligaciones. Seguí aprendiendo. En esa época recuerdo haber estado más o menos un año, en el año 67. 66. Salió de Rosario. Tuvimos la visita del padre Molinari. Otro acontecimiento, bueno, para nosotros, como todo el mundo, vivido muy intensamente. El padre Molinari para nosotros fue una visita muy, muy amigable, muy buena, muy, muy simpática. Él visitó todas las comunidades. Cuando terminó de hacer la gira, un día me llama. María Flora, que necesito hablar con usted. Bueno, creo que sí, está en Caballito. Sí, estaba en Caballito. Y me dice, bueno, usted va a ser la madre provincial. Provincial, esa palabra nunca la había escuchado. Porque habíamos tenido anteriormente, que nos habían enviado por la cuestión de Vaticano, y porque, bueno, Argentina tiene una cultura diferente de Europa, parece que no éramos tan observantes, nos mandaron a Madre Cándida Merini, buenísima también mujer. Ella vino para ponernos un poco en regla, porque eso de tener reuniones con los padres de familia hasta las 12 de la noche, o besarnos con los niños, no parecía que era del carisma, pero entendió muy bien Madre Cándida nuestra cultura. También ella participó de las reuniones hasta las 12 de la noche, leía todos los días el periódico. Ella quería hacerle besar las cruces a los chicos, y los chicos, como ella se agachaba, en vez de besar la cruz la abrazaban. Empezó también ella a besar a los chicos. Bueno, ese era el antecedente que yo tenía como una autoridad sobre la superiora. Pero de provinciales, digo yo, padre Molinari, ¿qué es eso? Bueno, ya lo va a aprender, ya lo va a saber. Y en ese momento, junto conmigo, me decía, mire, esta hermana hace mucho que nos va a visitar a sus padres de Europa, desde que vino acá, mejor que la mandemos a visitar a los familiares. Hizo todo un plan de movimiento de las hermanas. Así que, bueno, de lo que será. Me dice, pero ¿sabe qué? En ese momento estaba el capítulo general de cambio por el Vaticano, que del año 67-68. Yo en el 67 no fui, pero para el 68, como me había nombrado provincial, fui allá. Y él me dice, bueno, en la próxima sesión del capítulo se van a decir muchas cosas. Usted va a aprender cómo tienen que hacer provincial. Bien, vamos a ver.
Claro, fui al capítulo y entre el capítulo y Medellín, que fue un movimiento maravilloso en Latinoamérica que impulsó el cambio, me vine eufórica, realmente. Entonces, decían que había que hacer experiencia. Había varias hermanas que todavía ya no estaban más en los colegios, a pesar que vuelvo a repetir que cada colegio tenía su misioncita. Entonces ahí nos lanzamos a hacer experiencia. En Villa Amelia, que hoy es la escuelita, no era escuelita, solamente iban la Madre Virginia con las chicas de 5º año a dar el apoyo escolar. Creamos la escuelita, hoy es escuela, y al mismo tiempo también la salita de auxilio y demás. También, bueno, íbamos a los fines de semana, también íbamos a misionar otros. Cada comunidad tenía ya sus misiones, pero entonces le dimos un incremento muy fuerte. Las de Rosario, me acuerdo que Madre Regina fue a visitar a la parroquia de Cruz del Eje. Al poco tiempo formamos una comunidad en Cruz del Eje. En Beisburg, Santiago del Estero, lejos, a más de 1000 kilómetros de capital, vino un padre a decirnos que un pueblo de Beisburg, había quebrado la empresa que mantenía el trabajo y que el pueblo estaba... Bueno, entonces con los chicos y demás, íbamos cada tanto. Madre Luján fue la pionera ahí, a llevar víveres, vestidos, alimentos, bueno, todo lo que se podía. Al final formamos una comunidad también en Beisburg. En la parte, vamos a decir, en Rosario, también que íbamos, como comenté antes, los fines de semana, hoy es parroquia, escuela, y siguieron con los indígenas toba que bajaron por la inundación, los isleños. La Madre General fue muy generosa, se les compró un terreno para que ellos pudieran tener una vivienda al llegar sin nada desde el Chaco, una situación tremenda de inundación. También, aparte de los isleños, con los toba, indígenas también, que llegaban a Rosario desposeídos de todo. Y creo que se construyeron como 5 casas en el terreno que la Madre General... Repítame la pregunta porque si no... Sí. Justamente para estos indígenas toba, que la Madre regaló... Las hectáreas, 2 hectáreas. Creo que eran 3 manzanas, 2 o 3 manzanas. También, pero en todas partes con toda sinceridad. Las hermanas siempre iban con las alumnas, con profesores, con los padres de familia, que realmente desempeñaban una acción misionera muy grande. Entonces, con los padres de familia y demás, pudieron escriturar para ellos esos terrenos. Y empezaron a edificar casas también. Sí. Yo creo que 5 casas, donde ellos al llegar, primer momento, donde no tenían dónde ir, estaban en esas casas. Y están todavía permanentes allí, en definitiva. Digo, eran acciones misioneras donde se daba todo el primer impulso, después continuaban, si ya estaban en condiciones, de poder mantenerse solas. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Que evangelizar, educar, era fundamental, y bueno, una vez que podían ser ellos por sus propios medios, se los dejaba. ¿Y después que fue provincial? Provincial, primero, segundo periodo. No había terminado el segundo periodo, y claro, fue el segundo, otro capítulo general. Bueno, me dieron el cargo de asistente general de Latinoamérica. Bueno, otra experiencia desafiante, pero preciosa. Yo no sé si habré dejado algo, si habré hecho algo, pero el recorrer todas nuestras misiones, que en aquella época estaba Luxemburgo, Canadá, Portugal, el Suaziland, en África y demás, fue una experiencia maravillosa. Lo que me impactó, que puedo decirlo de corazón, no más que palabra, cómo en todas las comunidades donde uno iba éramos hermanas como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Un cariño inmenso, así como
a primera vista, como quien diría, hoy que se enamoran a primera vista. Qué cosa tan hermosa. Ahí empecé un poco a entender más lo que era el carisma, ¿no? Lo que era esa herencia maravillosa de la comunidad, de la fraternidad, de la vida familiar, porque Madre Cabrini en su carisma es muy fuerte, aunque haya sido sí o sí, de acuerdo a la iglesia, rigurosa en muchas cosas, hija de su época, pero lo familiar es muy propio de nuestro instituto. También ella, con sus cartas permanentes, con todas las hermanas, cómo están, cómo no están, preocupadas por la salud, por el trabajo. Esa relación permanente que están en esas más de 2.000, 3.000 cartas, te manifiesta esa unión de familia que se tenía en la comunidad. Y cuando uno llegaba, se incorporaba así, porque ya estaba. Hermoso, hermoso. Ahí conocí un poco todas nuestras misiones de aquella época, que hay ahora muchas no están, pero no quise ir a Australia. Eran 35 horas de avión. Hablaban inglés, yo lo masticaba apenas. Era hospital y un pensionado, no era escuela. Entonces la madre me permitió que no fuera a acompañarla. Y dentro de la misión de asistente general de Latinoamérica, ¿qué países tenía que estar usted? Bueno, en ese momento en Latinoamérica estaba Argentina, Brasil, que estaba en un momento de una dimensión y una expansión muy, muy grande, Nicaragua. Guatemala se incorporó después. Esos eran los 3 países que pertenecían a nuestra región de Latinoamérica. Y bueno, y ahora, después de asistente general, volvió a las misiones. Me dieron un descansito y volvieron nuevamente a nombrarme provincial. Bueno, fue un momento muy crucial. Yo entiendo realmente que ahí había un desafío muy grande, porque no solamente era provincial, sino que me pidieron que fuera a Mercedes de San Luis. Y en Mercedes de San Luis había un problema de escándalo, porque no por, vamos a decir, responsabilidad de la rectora, de la Madre Rosa, rectora que estaba ahí, hubo un escándalo bastante fuerte de parte, es decir, una quema de la Secretaría. Entonces la policía la llevó a la rectora presa. Ustedes se imaginan para un pueblo chico como es Villa Mercedes, que a una religiosa la lleven presa. Así, bueno, primero fue unos meses y fue muy bien, lo mandaron, eso fue a fin del año, entonces la mandaron a Madre Virginia Esqueri como rectora, después me mandaron a mí. Claro, casi estaba vacío el colegio, o te imaginas con ese escándalo. Fue tremendo, porque se había quemado 10 años de archivo, como se hacía para darle a las chicas su diploma de 5º año si no sabíamos si estaba aprobada o no la materia. Algunas se abusaban un poco de las circunstancias y decían, madre, yo me recibí, yo ya terminé. Me decía la preceptora, no, madre, le faltan 2 o 3 materias todavía. Fue un tiempo incansable de búsqueda, me ayudaron muchísimo las preceptoras. El gobierno también fue muy clemente, porque también las planillas de sueldo la llevaba uno de los cómplices de esa situación en su casa. Por lo tanto, la secuestraron, la llevaron. Y yo no tenía ni siquiera cómo armar el cuerpo docente para pagar. Les preguntaba, ¿usted cuántas horas tiene? ¿Qué materia tiene? Alguna me decía, madre, soy suplente. ¿De quién? No sé. Así que fue todo un desafío, pero se aprende mucho, se aprende mucho. Al final, gracias a Dios, el Señor hace las cosas, no nosotros. El colegio retomó, porque me había quedado casi sin alumnado. Era lo menos que uno podía pensar. Pero se retomó bien todo el alumnado y hasta para, no sé, de alguna manera decir que se había subsanado un poco la herida, como a 120 kilómetros a la redonda no había un profesor de historia. Los que daban historia eran abogados, sin pedagogía se puede decir, porque no tienen por qué tenerla. Entonces creamos el profesorado de historia. Eso también ayudó mucho, que el colegio tomó un auge que siempre lo había tenido.
los mercedinos aman al Colegio Sagrado Corazón, aman a Madre Cabrini, realmente son de lo más agradecidos a pesar de ese traspié, como podríamos llamarlo, un momento negativo del colegio, pero se superó. Bueno, entonces después de Mercedes San Luis, de la apertura del profesorado de Historia, permaneció un tiempo usted todavía en Mercedes y fue transferida a otro lugar. En ese momento, yo creo que aquí también hay un paréntesis que creo que hay que contarlo, porque dio un impulso muy grande con la cuestión que comentaba de Medellín, después de Puebla. Entonces, en Argentina se dio como una corrida de parte de sacerdotes, religiosa, muchísimos cursos de actualización, que inclusive yo le motivaba mucho a las hermanas para que todas participaran de algún curso. Ahí fue el gran cambio también. A lo mejor estoy haciendo algo retroactivo, pero creo que fue importante ese momento de cambio de la comunidad nuestra, propuesto por el capítulo, sí o sí, donde hay otro desafío muy grande de hermanas que eran muy observantes, donde, bueno, se pasó como un cuarto intermedio entre observancia y fidelidad y demás. También hay que decir que algunas de las junioras también creyeron oportuno no continuar en el instituto, otras que el padre había dicho de que regresaran a su país. Y fue todo un movimiento muy fuerte para no tanto el cambio externo, porque cambiar el hábito, bueno, no es una cosa de demasiada importancia, aunque se le dio muchísima importancia, pero la cuestión era el cambio de relación entre las hermanas, a pesar de que yo estoy diciendo que era muy familiar, sin embargo, por la estructura que teníamos, no se daba tanto como realmente la Madre Cabrini lo había llevado a cabo. Eso, en algunas creyeron que se estaba debilitando el espíritu de la Madre Cabrini, y no era eso, pero a algunas les pareció no ser fiel al carisma y prefirieron dejar el instituto. También fueron situaciones que hubo que afrontar durante el periodo de provincialato y de asistente. También en Brasil, me acuerdo que en aquella época esta situación, porque claro, permítame aclarar, hoy por hoy se dice que las misiones son justamente las que no son institucionalizadas. Por ejemplo, todo lo que es escuela parece que no fuera misión porque es un instituto. Las misiones, según en ese momento se tomó como criterio, que era ir a los barrios en una forma mucho más libre y demás. Eso durante mi tiempo de asistente fue muy, muy duro, especialmente en Brasil, porque las hermanas que ya de por sí estaban encariñadas con sus misiones quisieron que todo el mundo fuera a misionar con ese criterio y que abandonara y dejaran las escuelas. Hubo entre ellas, uno trataba de calmar los ánimos, de ver que no era una porque era la misión y otra era del colegio, eran más o menos importantes. Sí, diferentes, o que unas tenían privilegios y las otras no. Fue toda una etapa bastante ardua para mantener y compaginar ese tipo de situación, no tanto en Argentina. En Argentina se llevó bastante más fácilmente, pero en Brasil además había muchas religiosas. En Nicaragua también la situación, también otra, estoy a lo mejor haciendo uno, fue la situación del terremoto. En el 72, cuando iniciamos nuestro ejercicio con la Madre General, queríamos ir a ver lo que había pasado con las hermanas, no nos permitían, tuvimos que, en la embajada, ¿para qué van a ir allá? Si total, ya está todo destruido. Entonces hicimos entrada por Guatemala. Gracias a Dios a las hermanas no le pasaron, el susto, no digo que no, pero perdimos
se puede decir, un colegio entero, 2 colegios enteros, uno que estaba inaugurado hacía apenas 2 años, la Inmaculada. Entonces, digo, fueron también momentos muy cruciales durante la asistencia nuestra, pero las hermanas con el espíritu que llevaban afrontaron tanto dolor. Me acuerdo que acá en aquel momento estaba Madre Susana, la hermana de Madre Constantina, que estaba de rectora allá, y no pudo soportar el dolor de las exalumnas que le contaban la pérdida de compañeras, de familiares, y enfermó, falleció de dolor de esa situación. Tal era, ¿no? Lo que uno veía, el desastre. Bueno, momentos de dolor que gracias a Dios también se pudo superar, y de ahí con Madre Alcácer que estaba, nació el colegio, alguien lo contará de Pochocuape. También, bueno, una semillita nueva que dio ánimo también a la región y a las hermanas. En esa época también estuve acá en el colegio Cabrini, de acá y fue también una situación escolar. Bueno, yo en la escuela me encontraba muy a gusto, con toda sinceridad. Ya en ese momento, más que ejercer la docencia, estaba como representante legal. Pero también dentro de nuestro país, y más en la vida religiosa, los representantes legales empezaron a desempeñar su rol. En otra época, la representante legal solamente afirmaba y nada más. Pero en este momento, ahora y actualmente, la representante legal ejerce el rol de ser la conductora espiritual, pedagógica de la escuela. Así que fue muy lindo, fue un tiempo aquí en el colegio Cabrini de acá. En el Santa Rosa Centro también estuvo usted. Sí, no, en Santa Rosa también estuve de rectora cuando me nombraron de provincial. Sí, claro. sí, allí. Y después también había movimiento de los docentes, de los exalumnos, de los padres. Sí, claro. Yo digo, fue un momento de locura, decíamos nosotros. Como se me había dicho que había que hacer experiencia, ya en el colegio había la Asociación de Padres de Familia. Pero en ese momento se hizo la Federación de Padres de Familia. Y nuestra federación fue miembro de la Confederación también. Un movimiento muy lindo, todos los años los padres de familia daban un tema a estudiar a todos los papás, hacíamos una reunión final donde éramos cientos y cientos, se hacía una vez en cada colegio, un movimiento muy grande. También se nos ocurrió de inmediato, apenas llegada del capítulo, formar la Federación Docente, que tenía por finalidad la formación cristiana, no tanto la parte pedagógica, pero sí la formación cristiana. Y allí también, desde el año 68 hasta el 2018, nunca jamás se dejó un año de estar trabajando con los docentes. Primero era la formación cristiana, después ya abordamos mucho más la pedagogía cabriniana, de diferentes formas. Hubo también años en que eso lo hicimos como un curso a distancia con el padre Campos, un salesiano, cuya pedagogía era muy, muy buena. También tuvimos expositores de España, me acuerdo uno que vino de Colombia. El trabajo con los docentes permanente en cuanto a la formación pedagógica cabriniana. Eso se hizo siempre, de una manera o de otra. Pero nunca faltaron al final del año una reunión general de los docentes para afianzar también entre ellos los lazos. No era el colegio de aquí y de allá, sino que era una sola institución escolar cabriniana. Y últimamente también, como evoluciona todo ese tipo de cosas, también teníamos asesoras para los directivos, especialmente para los directivos por el cambio, ¿no? Sabemos que a lo mejor si el sistema escolar de hoy responde al siglo pasado,
sabemos que en el aula y la escuela puede, con esas armas que ya son viejas, sin embargo, dar la formación que hoy el alumno de hoy necesita. Con la técnica nueva que tenemos, imagínate, que tiene en la mano el mundo, entonces, a ver qué es lo que tenemos que hacer con estos chicos de hoy, que saben mucho, pero la parte de formación, la parte, vamos a decir, educativa propiamente dicha, la educación del corazón, es decir, educar lo profundo de la persona, eso sí o sí es la prioridad. Hoy el mundo necesita gente con valores nacionales, tanto del país como de la persona, como de la familia. Sabemos el mundo que estamos viviendo, la pérdida de valores en general. Y con la pérdida de valores también se pierde el sentimiento patrio, el sentimiento familiar, el sentimiento, bueno, es otro temazo, pero lo tuvimos siempre muy en cuenta. Ahora con la cuestión de la pandemia, ahí quedó. Y también existió la Federación de Exalumnas. También. Estaban las asociaciones, también formamos la federación. Otro núcleo de personas muy allegadas a los colegios que trabajaron, sí, hacían sus asambleas generales, sí, tenían... Las exalumnas, diga las exalumnas. Sí, realmente recuerdo que tuvo un impulso muy grande, ¿no? Creo que lo que la fortaleza en ese sentido estaba en mancomunados, ¿no? Los padres de familia, las exalumnas, los directivos, las mismas alumnas de 5º año, por ejemplo, las mayores. Me acuerdo que un año hicimos una asamblea de padres y como el tema era de la juventud, también llevamos al encuentro que se hizo en Capilla del Monte, muy simpático ese encuentro allá entre la sierra. Llevamos a las chicas de 5º año para que expusieran, participaran. Fue realmente un encuentro inolvidable de los anuales, ¿no? Todos muy buenos, pero ese fue muy particular con la presencia de las jovencitas. Y también cuando, para los viajes de estudios, no los viajes de estudio, perdón, los viajes de fin de curso de 5º año, también ustedes habían creado en los colegios como organizaciones formadas en Rosario, por ejemplo, donde los alumnos de primero a 5º año iban pagando una cuota y con eso se pagaba el viaje a fin de 5º año, es decir, que se iba generando un sentido de fraternidad, de compartir. Sí, eso también creo que fue una idea de Madre Pía. Sí. Madre Pía tan dinámica, realmente ella era profesora de Historia y Geografía, entonces en los viajes de estudios, podríamos decirlo, pero eran viajes que se organizaban con una finalidad, ¿no?, de formación, y ella aprovechaba muy mucho para su geografía. Claro, en aquel entonces no estaban tan, no sé qué palabra ponerle, a estas empresas que ahora están invadiendo los colegios, ¿no? Pero entonces sí, Madre Pía, junto con las chicas, las grandes y las pequeñas y demás, instituyeron, ¿no es cierto?, una organización de tal manera que desde el primer año ya pagaban una pequeña cuota, lo que se juntaban desde primero a 5º año. Ese año se pagaba el viaje de estudio de las chicas de 5º año. No era solamente facilitar para las chicas que no hubiesen podido viajar, sino era también la cuestión de la solidaridad, de compartir, de alegrarse que con su cuota de primer año las chicas de 5º hoy están gozando de esa posibilidad. Era realmente una manera también de evangelizar desde el primer curso, bueno, que las chicas sintieran, porque a veces en el colegio secundario, no sé si ocurre en otros países, pero en Argentina se da que la de primer año casi no conoce la de segundo, parece que cada curso es algo muy independiente. En cambio esto ayudó mucho a integrar toda la escuela. Eso fue un periodo y un trabajo muy lindo, muy evangélico. Sí, se llamaba OVEC. OVEC. Organización Viaje Estudio Madre Cabrini. Organización Viaje de Estudio Madre Cabrini. Buenísimo, muy simpático. Se inició en Rosario. En Rosario, ¿sí? Sí. Bueno, acá unos cuantos años. Después yo me perdí un poco de vista
no sé hasta cuándo, pero fue un Sí, la lindo primera. proyecto. Sí, sí. Un precioso Empezó proyecto. con la iniciación del secundario. Sí. Sí. También. Y ahora con el vivir, ¿no?, de todos estos años de vida consagrada, ¿cómo ve el carisma o cómo afecta el carisma hoy en día en este mundo que estamos viviendo? Bueno, Ahí puede dar hablar de Madre Cabrini, yo digo, tengo en este momento también estoy gozando, me jubilé, por supuesto, seguí dando charlas, porque bueno, me he vuelto charlatana. Me llaman para dar charlas sobre la pedagogía de Madre Cabrini en los colegios, con los profesores y demás. Realmente me río porque si supieran que yo soy de lo más vergonzosa, pero perdí la vergüenza, ¿qué voy a hacer? Leyendo las cartas de Madre Cabrini, ¿qué puedo decir del carisma? Yo creo que todavía uno no termina nunca, porque es tan... Yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde se vive? Creo que cuando yo entré en la vida religiosa, lo vuelvo a repetir, lo viví en contacto con las hermanas, ni sabía que eso era carisma, pero era un modo de vida. Eso es una espiritualidad. Pero hoy por hoy puedo decir que nuestro carisma es un tesoro. Es un tesoro. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hablaba con Pablo que decía, pero ¿cuál es el carisma de ustedes? ¿Será posible? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Yo, ¿qué estás pensando? Dice, la Madre Cabrini buscaba la mayor gloria del corazón de Jesús. Sí, es eso. Pero, y entonces con Pablo, teólogo, que nos ayudaba en la parte, ¿no es cierto?, que teníamos de formación de laico, un equipo, entramos a charlar sobre el tema. Y realmente, la Madre Cabrini, en su carisma personal, una persona como santa, bueno, ¿saben qué? Era una apasionada. Si no se tiene pasión, no se puede hacer lo que hizo Madre Cabrini. Ella era una apasionada por la gloria del corazón de Jesús. ¿Y qué era la gloria del corazón de Jesús? Yo creo que un poco lo descubrí o lo sigo descubriendo, porque cuando en Juan dicen, ustedes son mi gloria, yo lo volví a leer y decía, ¿qué quiere decir este Juan con esto? ¿Cómo yo voy a hacer la gloria de Jesús? Pero claro, al final creo que un poquitito estoy entendiendo, porque si la gloria de darle al Padre era que Él viniera a rescatar a la humanidad para devolvérsela a Él, eso era la gloria que Jesús le presentaba al Padre. Los redimí, te los vuelvo a entregar. Aquí están tus hijos, esos hijos que tanto amaste que estaban separados. Yo lo he redimido con mi vida, con mi sangre. Ahora vengo, te lo presento. Es como el trofeo. Mira, aquí están, Padre. Este es el trofeo que traigo. Ellos me dan gloria. Esta es la gloria que te doy. Entonces la Madre Cabrini, yo creo que interpretó así, no sé cómo, ese buscar la gloria del corazón de Jesús. Era su pasión. Era una mujer apasionada. Ella, el título que le daba a Jesús, muy interesante para nuestra espiritualidad. Ella hablaba no de Jesús, de su esposo. Porque mi esposo. Y cuando se dirigía a las hermanas queriéndole hablar de Jesús, le decía, tu esposo. Así que el amor que se le tiene a Jesús en Madre Cabrini es un amor esponsal. Y el amor esponsal es la expresión, podríamos decir, de alguien apasionado, de alguien totalmente enamorado. Y yo creo que ahí está otro secreto de la Cabrini. Esa pasión hizo que todas las capacidades que ella tenía, a full. Por eso que Madre Cabrini es una empresaria, una economista, es una arquitecta, es una escritora. ¿De dónde? Todo eso, de su amor apasionado en el corazón de Jesús, de su Jesús, de su esposo. Eso uno lo descubre al leer las cartas de la Madre. Ella se muestra de cuerpo entero ahí en esas cartas. Son cartas muy rápidas de leer, muy amenas, un renglón de cada cosa. En una misma carta escribe de 10 temas. Con 2 palabritas te dicen montonazo de cosas. Así que descubrir el carisma de la Cabrini
es descubrir la alegría, la felicidad, el sentirte amado por el Dios. Son tantas cosas tan profundas del alma que a uno lo hace feliz, eso realmente. ¿Y cómo ha sido su vivir en toda su vida en comunidad, el vivir en la comunidad? Mire, yo creo que acá voy a sacar una cosita anterior. Mi vida de familia, mi familia es un poco rara, ¿no? Una familia numerosa, pero es una particularidad, digo, yo lo cuento porque no aparece siempre, ¿no? En mi familia hubo 3 pares de mellizos, así que un jardín de infantes. Bueno, yo soy la cuarta, estaba el quinto, después mellizo, 2 nenas mellizos, otras 2 nenas, después mellizo, una nena y un varón. Después nació una nena sola que nos parecía hasta poco. Así que, y en casa había ciertas leyes. No nos podíamos pelear entre nosotros, pero que nos queríamos muchísimo, nos seguimos queriendo. Y otro papá, como trabajaba en casa con negocios y demás, que no hiciéramos enojar a mamá. La cuidaba mamá. ¿Quién hace gritar a mamá? Entonces, yo creo que eso hace que nuestra familia, aún hoy, sea una familia que, con toda sinceridad, yo creo que nos queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Somos todos diferentes, porque no es que seamos... No. Hasta los mellizos son diferentes. Pero un cariño muy grande entre nosotros. Yo creo que eso me ayudó mucho para la vida comunitaria. Yo no tengo problema en la vida comunitaria. No sé si los demás lo tienen conmigo, pero yo nunca he tenido problema en la vida comunitaria. Compartir con todas, son todas mis hermanas, como en mi casa, son mis hermanos. No había mucho más ni que pensar, sino de, bueno, nos queremos. Así que mi vida comunitaria, con toda sinceridad, además tuve también pupila. Papá nos mandaba pupila para completar nuestra vida cristiana, terminar la primaria, 2 añitos. Allí estuve primero con el primer año con mi hermana, gracias a Dios, porque me costaba mucho separarme de casa. Después estuvo también la hermana de Madre Matilde Luján, que fue también religiosa nuestra. Y ahí también éramos un grupito chiquito, 25 pupilas. También llevábamos una vida muy familiar. Yo ahí bastante pude ver lo que era un poco la vida religiosa. Creo que mi vocación también nació por ahí. Así que la vida comunitaria para mí, siempre me sentí hermana de todas, ni siendo provincial, ni siendo asistente, nada de esos títulos para mí tienen un sentido de nada. Creo que, no sé cómo lo harán, yo lo he vivido así. No sé lo demás realmente, sí. Claro, no todos compaginamos, no todos tenemos empatía, bueno, lo que sea. Pero yo me he sentido siempre muy, muy cómoda en todas las comunidades, siempre. Y reflexionando sobre misionera del Sagrado Corazón y portadora del amor de Cristo, ¿cuál es lo más importante o le ha llenado personalmente en su vida? Que de todo lo que ha hecho, de todo su recorrido, le ha llenado su vida. Mira, yo creo que una de las cosas que ni me dejaban pensar tanto eran todos los desafíos que tuve que estar. Porque digo, en Rosario crear el secundario fue un desafío, el que me nombren provincial era un desafío, el que tenga que estar en un colegio problemático otro desafío. Yo creo que cada desafío para mí era una manera de seguir, no sé, con atenta, no importaba ni mi bronquitis, ni importaba el frío o el calor. Últimamente con la pandemia me tuve que quedar un poco quieta, pero también ya jubilada, seguía con los grupos de las misioneras laicas, que realmente ya cumplió 50 años en Argentina de las misioneras laicas. Porque cuando tuvimos la segunda parte del capítulo general, que se propuso con los laicos y demás, y encontramos que Madre Chiara Grasselli, qué mujer aquella, que era superiora general, en el año 69 mandó una cartita a las provinciales, yo ya era provincial ya, diciendo que empezaran a agrupar a lo que la Madre Cabrini le llamaba en aquel momento las coadjutoras, pero que en ese momento le iban a llamar amica, auxiliares misioneras cabrinianas. Y empezamos en Rosario con un grupito
Después hizo otro grupo en Mercedes, otro grupo en Buenos Aires, y hasta el día de hoy, del año 70, que le dimos fuerza, a pesar de que en un primer capítulo eso no se aceptó tanto, Madre María Barbagalo le dio un repunte, una fuerza grande, y ella le cambió el nombre de Amica por el de misionera de laicas cabrinianas, que hoy por hoy todavía sigue, vos sabés, con qué ganas, con qué fuerza, con qué energía el grupo sigue actuando con ese amor a la Cabrini, ese amor al Sagrado Corazón, porque vamos a decir, nuestra primera etapa ni se nombraba tanto a la Madre Cabrini, todo era el corazón de Jesús. Después empezó un poco a vislumbrarse más la figura de Madre Cabrini. Y cuando Madre María Barbagalo vuelve a darle fuerza a las misioneras laicas, es cuando dos laicas nuestras de Argentina hicieron sus promesas en Codogno. Claro, fue también un evento muy grande. Madre María, ella lo habrá contado también en su etapa, cuando de Nicaragua vino a la Argentina con su problemática y demás, que no quería saber nada de colegio. Dicen, bueno, digo, no, Flor, anda a capilla, anda a descansarte, para eso te mandaron. Y entonces dice, después de unos meses, ¿me dejas dar una charlita a las chicas del colegio? Bueno, vení. Y cuando estuvo acá, justamente en el colegio Cabrini de Flores, se quedó, me dice, Madre Flora, esta es otra cosa. Estos colegios están en auge, los padres de familia, las exalumnas. Dice, esto es otra cosa, estos no son los colegios que yo conocí. Bueno, digo, con lo que quieras. Y entonces empezó a dar sus charlas y demás, y fue cuando a ella después la nombraron general, que es viendo acá el movimiento de las misioneras, en aquel momento era la Mica. Mica, sí. Todavía era la Mica, ¿no? ¿Qué son estas amicas?, me decía ella. Yo, no, las llamó acá justamente a este colegio, una semana entera, las que pudieron venir de Rosario, Mercedes y Buenos Aires, dándole charlas sobre el carisma de Madre Cabrini, le dio una fuerza, un impulso, se las acuerdan todo el mundo todavía, realmente. Entonces fue ella cuando en el capítulo, por primera vez creo que ingresaron los laicos, y llamó acá a Patricia Márquez, sí, y para que asistieran, para que asistieran al capítulo como laicas. Y ahí justamente durante el capítulo hizo que ellas hicieran su promesa. ¿Y quiénes eran esas laicas que la Madre Cabrini le hizo hacer, la Madre María Barbagalo le hizo hacer las promesas? Me acuerdo de Patricia Márquez, sí o sí, Nidia Taranco, y una tercera que a veces no nos acordamos tanto, pero fue también Luz Caicedo. Sí. También ella estuvo en ese momento. Después cuando vino acá, en aquel momento no había una fórmula hecha, espontáneamente ella hacía su compromiso, que le llamaban. Le dio con Madre María, nos hizo trabajar inmensamente para organizar todo lo que llamamos hoy documentos de las misioneras laicas. En Argentina, bueno, te imaginás cuánto se trabajó eso. Hacíamos reuniones de grupo y demás, y si yo leo hoy el documento que tenemos, mira, las 3/4 partes es lo que nosotros mandábamos, porque también estaba todo el entusiasmo de Medellín, de Puebla, todo eso ayudaba muchísimo, ¿no? Momentos preciosos realmente. Y bueno, y Madre Flor, a ver, si se presentara alguna joven en este momento y le dijera que quiere ingresar a la vida religiosa, ¿qué le diría a usted? Mira, yo en eso te digo con toda sinceridad, creo, es un criterio mío, me pasó a mí, no sé a la demás si le pasa lo mismo. Generalmente uno quiere entrar a la vida religiosa para ir a la misión, para ir a evangelizar. Bueno, en mi época yo decía que los negritos de África no se salvaban porque no estaban bautizados. Entonces quería ser religiosa para ir a África y a evangelizarlos. Bueno, hoy yo creo que no así, pero también en general en las chicas hay ese impulso de querer, de generosidad, vamos a decir así, ¿no? De querer ayudar a los más pobres. Y yo les diría, sí, es cierto, el Señor te llama por esos caminos, pero ¿sabes lo que es la vida religiosa en sí? Es la entrega a Dios, es la consagración. Si después uno lo va entendiendo a medida que también va madurando como persona, entonces realmente allí yo digo, eso es el nudo
que te ata realmente con Dios, con Jesús. Hasta que uno no llega a enamorarse como una Madre Cabrini, yo digo, eso no lo vas a conseguir de un día para otro. Seguramente que tu entusiasmo de entrar a la vida religiosa es entregarte a tus hermanos. Y está bien, porque el Señor tiene sus caminos. Y esa es también una parte fundamental de la vida consagrada. Pero el trabajo en sí, hay muchos laicos que la hacen y muy bien. Hoy por hoy el movimiento laico, por suerte, nosotros sabemos de nuestras exalumnas comprometidas que son misioneras de alma, laicas, pero hacen su misión. Pero después lo que te llena el alma, realmente lo que vos es otra cosa. Es la entrega total a tu esposo, como dice Madre Cabrini, ¿no? Ese amor responsable, el que te va a hacer afrontar cualquier dificultad, porque no es que uno no lo ha tenido, no vas a creer que toda la vida es rosa, no. Ha habido situaciones de conflicto, pero no importa. Está esa fuerza interior que te dice, es más allá. Es más allá. Yo creo que eso es, te vuelvo a repetir, le diría a las chicas, no lo vas a conseguir de un día para otro, no se da porque tiene que madurar en lo profundo de tu espiritualidad también. Ahora, conjugar tu espiritualidad con esta espiritualidad, como decía Pablo, pero madre, la espiritualidad de Madre Cabrini es evangelio puro, es universal, sí, es universal y es evangelio puro. Porque Jesús lo que nos vino a rescatar y a decir, Padre te ama, vamos, de nuevo vamos a Él y abrazarte a Él. En este momento se me ocurre que le diría esas cosas, tal vez hay mucho más. ¿Y qué fortalezas tiene en este momento el instituto? ¿O ve que tiene qué fortalezas tenemos como instituto? Bueno, voy a repetir, nuestra fortaleza más grande es la Madre Cabrini. Es un portento de mujer, como santa de una apasionada. Bueno, pero ¿sabes qué también? Como decía antes, todas sus capacidades, que ese amor hacían que fuera capaz, porque era una debilucha la Madre Cabrini, ¿no? Cuando terminaba alguna fundación, terminaba extenua, cansada, dice, no puedo más, me voy a la cama, mañana no le diga a nadie que llegué porque hasta el mediodía no me levanto. Es decir, se extenuaba, ¿no? Pero como mujer me encanta también. Es un ejemplo de mujer en aquella época donde el machismo, que todavía está, pero que era tan fuerte, la mujer estaba debajo del papá, debajo del marido y en la vida religiosa debajo del confesor. Que Madre Cabrini, ojo, no tuvo fundador. No tuvo lo que se llamaba en aquel momento el cardenal protector. Claro, también la iglesia la mujer la trataba un poquito como niña, no la tenía que cuidar. Entonces la Sagrada Congregación le nombraba a cada congregación un cardenal protector. León XIII le pregunta a Madre Cabrini, ¿quién es tu cardenal protector? Y dice que la Cabrini con una media sonrisa le dice, el niño Jesús, santidad. Tanto que ella al niño Jesús le llama mi cardenalito, después de eso. Dice que León XIII la miró, medio se sonrió y nunca nos puso un cardenal protector. Además, te digo, una mujer que le decía a las hermanas, miren, si quieren hacer lo que quieran, pero que no se metan en nuestras cosas. En eso ustedes que hagan con los padres, con la comisión del hospital de Chicago, los médicos querían una comisión, que ellos hagan la comisión y todo lo que les parece, pero que no se metan en lo nuestro. Era totalmente independiente, una mujer que no se sometió a nadie. Por eso que ya te digo, como una empresaria, anda entresacando en los escritos de ella, es una perfecta empresaria. Una economista, no te digo yo. Un préstamo de $500,000, una mujer que te digo yo que parece chiquitita así. Ahí ella sacó un préstamo a devolver dentro de 5 años el 2%. Yo lo investigué porque me parecía que era imposible. Me dijeron, sí, hermana, en aquella época tan estable la moneda, que el banco te daba un préstamo por 5 años y recién ahí empezaba a devolver al 2%.
Y a otra le dice, mira, saca ese capital de este banco y ponelo en el otro porque te da más interés. Y un economista, una empresaria de aquella marca. Ustedes saben las obras que además de Calvinia pudo hacer. Hasta por ahí también, para ahorrar. En un momento le dice a las hermanas, hagan hasta ahí nomás. Después echen al arquitecto y seguimos nosotros. Ella se ponía de maestro, lo dice ella, tuve que hacer de maestro mayor de obra. Y dirigía ella su propia obra. Le mandaba un diseño, un dibujito, le dice a una, bajen un poco la ventana, que me gusta que haya mucha luz, y muevan un poco ese otro, así no viene el arquitecto que hizo los planes a decir que le debemos el 50%, nada de todo eso. Hagan ese movimiento, por favor. Los ladrillos que son viejos no los pongan en el fundamento porque después da humedad. Eso úsenlo. Ay, madre, es una arquitecta perfecta. No te digo nada en la situación de salud de las hermanas. ¿Cómo le dolía que las hermanas enfermaran? Claro, trabajaban tanto. Y entonces ahí la vimos liberada de otra situación. No ayunen. ¿Vos te imaginás en aquella época decirle que las hermanas no ayunen? Era algo descomunal, fuera de órbita. Y ellos le decían no. En vez de ayunar, a la superior le decían ni vos ni tu comunidad, porque las hermanas tienen mucho que trabajar. Que recen un credo. Y en otra oportunidad le dice, mira, para darle un poco más de formalidad, decírselo al párroco y decirle que le conmute el ayuno por un credo. Así que hasta en ese tipo de cosas tenía una libertad interior bárbara. Y te vuelvo a repetir, cómo le preocupaba la salud de las hermanas. Y le indicaba, yo digo que era, no sé qué término ponerle, ¿no? Pero a esta que tomen tal cosa, a la otra tal yuyo, a esta que el aceite de hígado de bacalao, que aunque no le guste, también yo la tomo. Le preocupaba mucho porque en aquella época la tuberculosis era el fantasma de la sociedad. Entonces, en cada escuela que ella plantaba en una ciudad, de inmediato una casita en la montaña, al aire, porque claro, para la tuberculosis era buen comer, oxígeno, aire oxigenado y descanso. Entonces ella, como todo lo percibía, hacía análisis de la realidad permanente, ¿no? Entonces allá, bueno, una casita para que las hermanas descansen. O una playa para baños. Se queda un poco la mente clara que tenía y le decía, no quiero dejar de decir como mujer, cómo vislumbraba el futuro. Le escribe, ella tenía pensionado para las chicas que estudiaban magisterio, porque la escuela la tenía sí o sí permanentemente, desde sus primeras reglas que está en la escuela ahí presente. Entonces, como buena pedagoga que era, y le dicen con sus diplomas, ahora porque las chicas del pensionado eran como quien diría del tercer nivel, se llamaban del magisterio superior, profesora diríamos nosotros, ¿no? Ahora tienen sus flamantes diplomas con el que podrán afrontarse porque en el futuro ocuparán importantísimos puestos en la sociedad. Decir eso en el siglo pasado es una locura. La mujer era una sometida, ella no, pero la mujer era una sometida. Pensaría que en aquel 1900, que una mujer iba a ser presidente de un país, así, importantísimos puestos en el futuro, y para eso la formaba. Para eso supo que en Norteamérica estaban los pobres migrantes, para ellos lo que le tenía que dar lo mejor. Escuela bilingüe, le dice uno de los escalabrinianos. Pero madre, ¿cómo esos miserables le ponen escuela bilingüe? Que eran por los de la alta sociedad solamente. Y yo sí, para esos miserables le pongo escuela bilingüe. Porque así se van a poder integrar a la sociedad. Y cuando vienen por Latinoamérica, la madre tiene una visión política número uno. Ella sabe que la democracia nace del liberalismo, masón y anticlerical, ¿qué le vamos a hacer? Cuando ahora ellas de Panamá, de Nicaragua, las hermanas van a Panamá, allá también vislumbra
una posibilidad de que le echaran. Cuando hace todo el recorrido para llegar a la Argentina por el Pacífico y en cada puerto baja y de inmediato mira un poco la situación política, ¿qué dice? Ella le llama América Española, a América Latina. El mejor bien que le puedo hacer yo a estos países de América Española es educar a las familias de primera clase. ¿Qué cambio hace de inmediato? Allá aquellos pobres inmigrantes muertos de hambre. Y acá ella ve que eso no. Acá hace falta otra cosa. Tiene una visión, ella hace análisis de la realidad permanentemente. Entonces, en América Española, ¿qué? Escuela para la alta sociedad. Porque ellos van a ser los futuros gobernantes. Y ella veía que los gobiernos democráticos que se daban en aquella época eran de línea liberal, anticlerical, más o menos. Lo tenía muy claro. Y como eso, pues uno puede seguir contando en todos los aspectos. ¿Y cuáles son las mayores carencias del instituto? Bueno, yo creo que es un desafío también, ¿no? Porque es general. Yo diría, el no conocer o el no dar a conocer en el momento de formación de las alumnas, de las novicias, esta riqueza que tenemos de la Madre Cabrini, su personalidad, su carisma, la herencia de sus cartas. ¿Cómo no van a leer las cartas? Que es un deleite solo para... Mira, yo sigo, te digo, ¿no? Aparte de todo lo demás, pero esas cartas te las muestra la Madre Cabrini de cuerpo entero. Te digo, en una carta 10 temas. Te la ves caminar de aquí, caminar de allá, volar de una parte, volar a la otra, atender esto, atender lo demás, la economía, la enfermedad, la salud, la escuela, la edificación, el pleito. Tiene embargada la casa de... Una de las casas que la puso, claro, como garantía, y hay que sacar... pero es una delicia. ¿Cómo no van a leer las cartas? Entonces, ¿considera que una de las carencias que tiene el instituto? Para mí es no dinamizar, porque eso te da a conocer también más en profundidad el carisma nuestro. Te digo, yo sigo leyendo más de una vez, porque estoy entre... La madre no, lo que pasa es que no toma un tema y lo desarrolla, nada, ni por sueño, no tienen tiempo de hacer eso. Entonces hay que entresacar párrafos que te van dando a conocer qué pensaba ella de la política. Se leía todos los días el diario. Le dice a las hermanas, ustedes no me quieren decir nada, estaba en el Mississippi que se estaba inundando. No, pero no importa, yo todos los días leo el diario. Y a otra hermana le dice, mira, en aquella época, Dios mío, una hermana dice, estaba asustada porque había leído en un periódico un artículo que no sé, le parecía que no. Y la madre le dice, no le hagas caso, son cosas de periodista. Mira, hoy podríamos decir la misma historia, ¿no? Son cosas de periodista, no te están diciendo la verdad. Tenés que tener criterio. Eso, Madre Cabrini, que las religiosas fueran mujeres, era fundamental, ¿no? Y en esas cartas vos lo vas viendo. Es una delicia leerla. 5 tomos, precioso. ¿Y qué mensaje que quisiera dar ahora espontáneamente para todo el instituto, como para concluir esta entrevista? Mira, ¿sabes lo que quisiera decir a todo el instituto? Porque me parece que es desafiante. Y lo que te desafía me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Porque un desafío te hace encender las fuerzas donde no la tenés y te hace confiar en el Señor ante todo, que en esta nueva etapa que nos toca vivir a nosotros, al mundo entero, primero hacer un análisis de la realidad que estamos viviendo. Cuidado con lo que estamos pensando, si no vemos bien el mundo por donde se mueve, en todo, política, económicamente, en educación, madre mía, hasta el Papa está diciendo lo importante que para la Madre Cabrini educar es evangelizar, y evangelizar es educar, punto. Por eso, ¿qué fundó? Escuela. ¿Qué le preocupaba? La formación, inclusive de las mismas docentes. Por eso los pensionados son para las chicas que están estudiando docencia.
Lo tenía muy claro la madre Cabrini. ¿Cuánto vale la educación para la evangelización? Fue todo su aporte, fue su horizonte. Entonces digo que la alegría de estar pasando un momento de desafío, porque todo desafío te lleva a una nueva visión de las cosas, una nueva vitalidad, a algo que te entusiasma. Y el entusiasmo es fundamental en la vida de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Si no tenés entusiasmo, la vida, bueno, me parece que pierde brillo. Creo que es así. Y para todas mis hermanas, un beso inmensamente grande porque las amo realmente. Bueno, Madre Flora, muchas gracias por este momento que nos dedicó. Gracias.